¿Qué es el autismo o, mejor dicho, trastorno del espectro autista? Mira, es una pregunta difícil de contestar porque a lo largo del siglo XX ha habido diferentes conceptualizaciones y aunque sí ha predominado el término autismo, que ahora se le llama trastorno del espectro autista, aunque también lo cierto es que muchos clínicos, incluyéndome, todavía seguimos utilizando el término de autismo porque es más rápido, es una sola palabra, es más fácil de nombrarlo. Pero a lo largo del siglo XX se ha conceptualizado de manera diferente. Okay. En sus inicios, en realidad, cuando se hablaba de autismo, se utilizaba el término para hablar de pacientes con esquizofrenia. De hecho, el término lo acuñó Eugen Bleuler, un psiquiatra que empezó a publicar trabajos de investigación en pacientes con esquizofrenia para reconceptualizar lo que Kraepelin llamaba la demencia precoz, que era el término que se utilizaba antes para nombrar a los pacientes con esquizofrenia. Okay. Y Eugen Bleuler publica un trabajo en 1911 titulado acerca de la esquizofrenia o el grupo de las esquizofrenias, y él utiliza la palabra autismo para hablar de el poco interés o el aislamiento que padecían pacientes afectados con este trastorno mental, la esquizofrenia. Ok, pero se refiere entonces a este aislamiento. Entonces, sí. La verdad es que ahí sí desconozco cuál es la etimología de autismo. Viene de dos raíces griegas, autos, que significa uno mismo, e ismos, que significa actitud o tendencia. En pocas palabras, cuando hablamos de autismo, hablamos de una tendencia al ensimismamiento. Y de hecho, de acuerdo a la Real Academia, pues tú puedes utilizar la palabra autismo en el lenguaje cotidiano para hablar de tendencias al ensimismamiento. Yo a veces yo soy muy autista entonces, a veces, amigos. Ustedes mismos dicen, ay, está hablando el invitado de algo y tú lo llevas a tu realidad. Me estoy autisteando verdaderamente. Ahora, ¿por qué cambiarle y en qué momento cambia el término autismo a trastorno del espectro autista y por qué ocurrió esto? Bueno, vámonos a los años 40. En 1943, un psiquiatra muy reconocido en Estados Unidos, que se le considera el padre de la psiquiatría infantil en Norteamérica, Leo Kanner, toma prestado ese término de Bleuler, pero ya no para hablar de un síntoma de la esquizofrenia, sino para hablar de un fenómeno que él estaba estudiando en una serie de niños que tenían problemas para interactuar con su medio. Y a Leo Kanner le pareció correcto decir, bueno, pues ¿cómo voy a nombrar a este síndrome que yo estoy describiendo? Pues toma prestado el término autismo de Bleuler y ya lo empieza a utilizar por primera vez en estos niños. Ajá, pequeños. ¿Y qué características tenían estos niños? Eran niños... Fíjate, es interesante esa pregunta porque en general se cree que cuando Leo Kanner hace las descripciones de estos niños, pues que él estaba describiendo niños que tenían problemas en la interacción social, problemas en el desarrollo de la comunicación, comportamientos estereotipados, restrictivos. Pero si uno revisa el artículo original que él publica en el 43 en la revista Nervous Child, uno ahí va a ver que esos niños que él describe son niños también hiperactivos, niños impulsivos, niños con problemas para tolerar la frustración, que tenían episodios de ira inapropiada. Entonces, en realidad, Leo Kanner describe un síndrome muy amplio, muy amplio. Incluso podríamos decir que también describe niños con TDAH, pero que después, con el paso del tiempo, se fue recortando quizá por la influencia que tiene la misma palabra, autismo, de manera que conforme va terminando el siglo XX, pues la condición que describe Leo Kanner ya queda muy cerrada a prácticamente tres cosas, ¿no? Problemas en la interacción social, en la comunicación y en el comportamiento. Un patrón de comportamiento restringido y estereotipado. Y en mayo del 2013, cuando se publica la última edición que tenemos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pues ya se prefiere utilizar el término de trastorno del espectro autista para dar a entender de que el fenómeno no es un fenómeno tan restringido a características muy particulares, sino que en realidad hay una gama muy amplia de expresión sintomática en los pacientes con esta condición.